Hola, ¿qué tal a todos? Vamos a continuar con nuestro temario. En esta ocasión vamos a empezar a trabajar con el capítulo 15, que es cinemática de cuerpos rígidos. ¿Cuáles son los objetivos? Bueno, pues los objetivos son describir los movimientos de traslación y de rotación desde el punto de vista de la cinemática. Muy bien, entonces comenzamos. A modo de introducción, bueno, debe de uno mencionar que en general el movimiento de un cuerpo rígido se puede clasificar a grosso modo en un movimiento de traslación y un movimiento de rotación. Y tenemos varias combinaciones de estos movimientos, es decir, en ocasiones podemos tener un movimiento puramente traslacional, en otras ocasiones un movimiento puramente rotacional, y lo que vamos a entender por movimiento general es cuando el movimiento tiene ambas características, se traslada y rota al mismo tiempo. Otra clasificación del movimiento, bueno, pues es en términos de sus constricciones, es decir, si un cuerpo rígido está restringido a moverse sobre un plano, o sobre una esfera, o sobre un cilindro, etcétera, etcétera. De acuerdo a nuestro temario, pues el tipo de movimiento que vamos a trabajar exhaustivamente va a ser aquellos cuerpos que están rotando en un plano, ¿ok? Y ahí nos vamos a concentrar, ahí vamos a estudiar el movimiento en este contexto, pues lo más general posible. Muy bien, entonces bueno, pues vamos a comenzar definiendo lo que es el movimiento traslacional. Entonces bueno, pues tenemos un cuerpo rígido, por ejemplo, a mí se me ocurrió utilizar mi taza. Decimos que este cuerpo rígido va a tener un movimiento puramente traslacional si cualesquiera dos rectas que pasan dentro del cuerpo rígido, a lo largo del movimiento que éste realiza, estas rectas siempre tienen la misma orientación. Por ejemplo, pensemos en esa taza y pensemos que la viento, ¿no? O que simplemente representa este movimiento así, ¿verdad? Piensen que la viento es más o menos un tipo de parábola. Decimos que el sistema solamente tiene un movimiento traslacional si esta recta mantiene la orientación a lo largo del desplazamiento. Noten que esta recta tiene la misma orientación que esta, lo mismo que esta, lo mismo que esta, lo mismo que esta. Nunca cambió la dirección de esta recta, y eso es lo que determina cuando un cuerpo rígido se está moviendo con un movimiento puramente traslacional. En la rueda de la fortuna también ocurre algo similar. Las canastillas, a lo largo del movimiento, ¿verdad?, siempre mantienen estas líneas paralelas. ¿Ok? Entonces, claro, rota la rueda, pero las canastillas se trasladan, realmente se están trasladando, porque si rotaran, en algún momento estaríamos de cabeza. Bueno, y aunque puede llegar a ser un juego así, no es el caso en este ejemplo. Puedo tener un movimiento de traslación curvilíneo, por ejemplo, pues que mi taza haga un movimiento de traslación así, ¿verdad? Y se sigue cumpliendo la condición en este movimiento puramente traslacional, que esta recta es paralela a esta, paralela a esta, paralela a esta, paralela a esta. Entonces, decimos que un sistema, un cuerpo rígido, tiene un movimiento puramente traslacional si una recta que pasa por él a lo largo del movimiento, esta recta siempre se mantiene paralela a todas las demás, ¿ok? A todas las demás de su trayectoria. Lo mismo con la de arriba, todas estas rectas siempre se mantienen paralelas. Muy bien. Este ejemplo es interesante porque les voy a presentar un caso donde no se cumple esta condición de las rectas paralelas a lo largo del movimiento. Fíjense. Primero voy a presentar este dispositivo. En este dispositivo tenemos una especie de caja unido con dos elementos.
y tiene la libertad de poderse mover así, puede tener este movimiento oscilatorio. Entonces, bueno, pues noten ustedes que cuando el sistema se encuentra en esta primera posición, aquí se encuentra la caja en una primera posición, esta línea recta inicial, después de que el sistema se mueve, esta línea recta se cambia a esta línea que está acá. Y noten que esta línea es paralela a esta línea. Y lo mismo lo puedo hacer con esta recta y esta recta son paralelas. Esta recta y esta recta son paralelas. Esta recta y esta recta son paralelas. Entonces esto, ¿verdad?, es un movimiento traslacional. Es un movimiento curvilíneo, pero es un movimiento traslacional. ¿Ok? Es decir, el sistema no está rotando. ¿Ok? Esta caja se está trasladando. A diferencia del siguiente caso, donde la línea original, noten que aquí cambian los elementos, aquí tengo dos elementos, aquí solo tengo un elemento. Esta línea inicial, después del movimiento, se convierte en esta línea. Y noten que aquí estas dos rectas ya no son paralelas. Entonces, ya se rompe, digamos, la condición o la definición de movimiento traslacional al tener el caso donde estas dos rectas ya no son paralelas, y entonces decimos que ahora lo que tenemos es un movimiento rotacional. ¿Ok? Entonces tenemos la definición de movimiento traslacional, puramente traslacional, y ahora vamos a ver algunos ejemplos donde veamos movimientos rotacionales. Entonces, por ejemplo, fíjense, este es un spinner que por supuesto pues, está en equilibrio, pero bueno, vamos a suponer que lo estoy rotando. Fíjense, al girar este objeto en esta dirección, ¿verdad?, en contra de las manecillas del reloj, esta recta que pasa por el sistema, al este punto moverse a este punto que está acá, esta recta se convierte en esta. Entonces claramente no preserva la dirección, ¿verdad? No son paralelas. Entonces esto implica que aquí tengo un movimiento de rotación, ¿verdad? Y bueno, pues hay diversos ejemplos, ¿verdad?, en nuestra vida cotidiana donde pues los movimientos de rotación pues son parte de todos los días, ¿no?, de la ingeniería, de las aplicaciones, física, etc. Este ejemplo, por ejemplo, este es una máquina para balancear llantas, ¿no?, estos sistemas, y bueno, pues esta llanta está girando, ¿no? ¿Sale? Está girando aquí. Entonces, bueno, también tenemos un movimiento de rotación. ¿Qué es lo que pasa en general? Bueno, pues lo que pasa en general es que los cuerpos rígidos se trasladan y rotan. ¿Ok? Por ejemplo, mi taza, fíjense, tiene un movimiento de traslación, ¿verdad? Pero ahora no solo se traslada, sino que al mismo tiempo está rotando. Vean, esta recta que pasa por el cuerpo rígido ya no es paralelo a esta recta. Y a su vez no es paralelo a esta recta, y a su vez no es paralelo a esto, y a su vez, pues cuando llega acá, digamos que estas son paralelas, ¿no?, se puede pensar, pero vean cómo ya la recta en general, ya estas rectas no son paralelas. O sea que tenemos un movimiento de rotación. Entonces, esta taza se está trasladando, pero al mismo tiempo está rotando. Perfecto. Y esto es lo que pasa pues en la mayoría de los casos. Pues también tengo aquí este movimiento curvilíneo, ¿verdad? Y ocurre lo mismo, fíjense. Miren cómo mi taza está trasladándose y está rotando. Y es muy interesante estudiar estos movimientos, ¿no? Cuando uno piensa en el trompo, en el yo-yo o en el valero, pues uno piensa en física, uno piensa en mecánica, ¿verdad? Mecánica del cuerpo rígido. Porque pues es bastante interesante, ¿no?, todo este tipo de movimientos, ¿no? Es un tanto complicado entender el trompo, es un poco más simple entender el yo-yo, claro, a menos de que vayas al concurso internacional de suertes, ¿no? Pero bueno, pues en general el movimiento de un cuerpo rígido se compone de traslaciones y rotaciones. Eso es muy interesante, vean, fíjense. Este yo-yo
comienza aquí, está rotando, todo el tiempo está rotando. Entonces rota y se traslada, rota, se traslada, rota y se traslada. Entonces entender este movimiento es el objetivo de esta parte del curso. Y puede ser así o puede ser un poco más complicado. Por ejemplo, uno puede intentar resolver desde el punto de vista de la física, pues ese tipo de movimiento, ¿verdad? Donde se está este yoyo está trasladándose en pues, ven, esta curva, ¿verdad?, de traslación, pero al mismo tiempo que se está trasladando, este yoyo nunca deja de girar, nunca deja de girar. Entonces es bastante interesante estudiar estos sistemas. Esta moneda, digamos, esta llanta moviéndose, igual, fíjense, se traslada, está trasladándose al mismo tiempo que rueda. Y puede rodar de distintas maneras. Puede rodar sin deslizamiento, con deslizamiento, y el sistema puede ser tan complicado como uno quiera, ¿no? Esta otra barra, bueno, es parte de un mecanismo, ¿verdad? Esta barra también se traslada, noten. Piensen, por ejemplo, en su centro de masa. Su centro de masa está por acá arriba y luego empieza a bajar, ¿verdad? Entonces esta barra se traslada y rota. Es decir, se traslada y rota, se traslada, rota, se traslada y rota. Y llega acá. Entonces, eso es un movimiento general. ¿Perfecto? Bueno, muy bien. Entonces hay que entender este tipo de movimiento de un cuerpo rígido. ¿Cuál es nuestro punto de partida? Nuestro punto de partida va a ser entender en este momento, pues, puramente el movimiento traslacional, ¿ok? Voy a comenzar por cosas más simples, digamos. Entender el movimiento puramente traslacional. ¿A qué me refiero con puramente traslacional? Que se cumple la definición de movimiento traslacional, ¿verdad? Donde todas las rectas que pasan dentro del sistema, al moverse el cuerpo rígido, se mantienen paralelas. Eso es un movimiento puramente traslacional. Entonces voy a suponer eso. Entonces, fíjense, entonces tenemos una papa, ¿verdad?, rígida. Quiero entenderla en su movimiento traslacional. Piensen la taza que se mueve, ¿no?, donde la pi se mantiene de manera, digamos, constante a lo largo del movimiento. Y voy a suponer, como siempre, un observador inercial, ¿verdad?, O, que es el que va a describir todo. Y me voy a tomar dos puntos arbitrarios dentro del cuerpo rígido, ¿ok? El punto A y el punto B. Son puntos arbitrarios dentro del cuerpo rígido. Y le voy a pedir que sean distintos para que no sea aburrido, ¿ok? Para que no sea aburrido el análisis. Entonces le voy a pedir que A y B sean distintos. ¿Perfecto? Y bueno, pues me interesa saber cómo se mueven estos puntos A y B arbitrarios bajo movimiento de traslación, puramente traslación. Para hacer eso, bueno, pues hay que recordar que si yo quiero, por ejemplo, ver quién es el vector B relativo de A, es decir, es cómo se ve el vector B desde A, que sería el vector que va de A a B, que matemáticamente el vector que va de A a B, que es el vector B relativo de A, se escribe así, ¿ok? Eso es el vector B relativo de A, es decir, cómo se ve B visto desde A. Es un cambio lo puedes entender como un cambio de marco de referencia. Me voy al marco de referencia A. Entonces es el vector B relativo de A, que matemáticamente pues es el vector que va de A a B, que algebraicamente es RB menos RA. Se escribe así. O bien puedo despejar a la RB y la puedo escribir como RB igual a RA más RB relativo de A. La hipótesis de cuerpo rígido me dice que la distancia entre cualesquiera puntos es constante. Entonces eso me está diciendo que la magnitud de este vector relativo es una constante. Esa es la hipótesis de cuerpo rígido. Bueno, entonces quiero derivar
este vector. Ahora, ¿por qué quiero derivar? Porque quiero describir su movimiento. Describir su movimiento desde el punto de vista de la cinemática, por ahora. Describir el movimiento desde el punto de vista de la cinemática significa definir posición, velocidad y aceleración. Vamos a descubrir que en general voy a tener un conjunto de variables de traslación y un conjunto de variables de rotación. Y que el conjunto de todas estas variables me van a describir completamente el movimiento de un sistema. Por ahora, como estoy trabajando solamente con un tipo de movimiento puramente traslacional, me voy a fijar en estas variables traslacionales. ¿Ok? Entonces, definir el movimiento pues significa saber cuál es el destino, ¿verdad?, de los puntos A y B. Entonces, el destino de los puntos A y B son moverse. ¿Ok? Ese es el destino de los puntos A y B, es moverse. ¿Ok? Y quiero que se muevan bajo hipótesis de movimiento puramente traslacional. ¿Perfecto? Entonces, esta es su posición del punto B, esta es la posición del punto A y esta es la posición relativa. Quiero derivar. Entonces, bueno, voy a derivar este vector. La derivada de RB pues es igual a la derivada del lado derecho, es la derivada de RA más la derivada del vector relativo. La derivada del punto B, la posición B, pues me da la velocidad B. La derivada de la posición A, pues me da la velocidad A. Y la derivada del vector relativo es interesante. Vamos a estudiarla. A ver, veamos. El vector RB relativo de A, ¿verdad?, como dije que A es diferente de B, entonces eso se puede descomponer como una magnitud por un vector unitario. Esta magnitud es constante por hipótesis de cuerpo rígido, entonces sale de la derivada. ¿Ok? Esto es por hipótesis de cuerpo rígido. La distancia entre dos puntos cualesquiera es constante. Entonces solamente me queda la derivada de el vector unitario. ¿Qué le pasa al vector que va de A a B a lo largo de una traslación? A lo largo de la traslación, este vector, ¿verdad?, puesto que esta es una recta, que pasa dentro del cuerpo rígido, entonces esta recta se tiene que mantener paralela, ¿verdad?, a las demás rectas a lo largo del movimiento. Es decir, que esta recta tiene que ser paralela conforme se vaya moviendo el cacahuate. Lo cual significa entonces que el vector unitario tiene que ser constante y la derivada de una constante es 0. ¿Ok? Dicho de otra manera, si el vector relativo, ¿verdad?, R, B relativo de A es este que está aquí, al moverse el cacahuate, ¿verdad?, se tiene que mover así, ¿verdad?, bajo hipótesis de movimiento puramente traslacional. Entonces, este vector, el vector unitario, R gorro B relativo de A, tiene que ser constante. Entonces, esta derivada es 0, lo cual tiene una implicación. Entonces me está diciendo que la velocidad del punto A es igual a la velocidad del punto B, lo cual tiene absoluto sentido, porque si tengo un cuerpo rígido y se mueve un pedacito, pues se mueve todo el sistema, ¿verdad? Pero si además el cuerpo rígido se mueve con movimiento puramente traslacional y se mueve un punto del cuerpo rígido, todos los demás puntos se mueven exactamente igual. Porque si yo derivo ahora las velocidades, pues obtengo que las aceleraciones también son iguales. Entonces, bajo hipótesis de movimiento puramente traslacional, en un cuerpo rígido, todos los puntos se mueven con la misma velocidad y todos los puntos se mueven con la misma aceleración. ¿Perfecto? Entonces, eso es lo que uno puede decir acerca de la traslación. Entonces, relativamente hablando, es pues un tanto más simple describir el movimiento traslacional que el rotacional. Pero bueno, pues el objetivo que como ya lo mencionamos es dar la descripción del movimiento en general. ¿Ok? Lo cual aún es un tanto elaborado, es un tanto complicado, pues puede llegar a requerir incluso matemáticas un poco más sofisticadas, que no es el objetivo de este curso, ¿verdad? Para lo cual
Voy a hacer una hipótesis de simplificación. Voy a suponer que mi cuerpo rígido, ¿verdad?, se va, o le voy a permitir ahora que rote. Pero no puede rotar de cualquier forma arbitraria. Le voy a pedir que rote bajo la hipótesis de un eje de rotación fijo. ¿Cuál es el ejemplo? Una puerta. Una puerta es un ejemplo. La puerta rota con respecto a un eje fijo, que es el eje que pasa por las bisagras. Esta máquina de balancear, ¿verdad?, hace que esta llanta rote igual bajo un eje fijo. ¿Ok? Claro, esto puede estar desbalanceado, ¿no? Pero bueno, aproximadamente este eje es fijo. Lo mismo pasa con la puerta. ¿Ok? Entonces, este es el eje de rotación y es el eje de rotación. Entonces, voy a suponer como hipótesis de simplificación que el eje de rotación va a ser fijo. Y ya a esto me refiero. ¿Perfecto? A eso se refiere. Muy bien. Muy bien. ¿Cómo hacemos la descripción matemática de esto? Bueno, primero, tengo que relacionar el eje de rotación, el cual aquí hay dos ejemplos, lo tengo que relacionar con la dirección de la rotación, es decir, pues no lo mismo cerrar la puerta que abrir la puerta. Y esto va a estar relacionado, o la conexión es la regla de la mano derecha, ¿verdad? Y es la regla de la mano derecha de Winnie Pooh, fíjense. Por ejemplo, si esta mano que está aquí, esta mano derecha de esta caricatura, pues bueno, pues me dice que la regla de la mano derecha de Winnie Pooh, ¿verdad?, que me dice que el sistema rotaría conforme se enrollan los dedos de la mano derecha, ¿verdad?, en esta dirección. Estos dos sistemas son equivalentes, ¿ok? Son equivalentes, ¿correcto? Entonces me está diciendo lo siguiente, fíjense. ¿Cómo es la relación? Voy a orientar mi pulgar a lo largo del eje. Entonces, si yo tengo un eje, yo tengo dos orientaciones. Yo puedo recorrer el eje en la dirección hacia arriba, o en una dirección, ¿verdad? Lo puedo recorrer en esta dirección o lo puedo recorrer en esta dirección. Mi pulgar va a apuntar la dirección en la cual recorro el eje de rotación. Y no son equivalentes, porque en un caso abro la puerta y en otro caso cierro la puerta. ¿Ok? Cuando el pulgar apunta hacia arriba, la rotación va a tener esta dirección. Si el pulgar apunta hacia abajo, entonces va a tener la dirección opuesta. Por ejemplo, en el caso de la puerta, si quiero que la puerta abra, es muy fácil. Háganlo ustedes, por favor. Con la mano derecha, ¿verdad?, si quiero que la puerta abra, mi pulgar tiene que apuntar hacia arriba. Entonces, la dirección en la cual se enrollan los dedos de mi mano derecha abrirían la puerta, ¿ok? Y en el otro caso, si el pulgar apunta hacia abajo, esta puerta se cierra. Entonces, esta es la manera en que relacionamos un eje de rotación, ¿verdad?, con la dirección de la rotación a través de la regla de la mano derecha, ¿ok? Entonces, pulgar hacia arriba, ¿verdad?, implica una orientación de cómo está rotando el sistema. Entonces, voy a detallar más. Por ejemplo, esta notación, ¿cómo la describimos en el plano? Si mi pulgar apunta hacia afuera del tablero, véanlo aquí, si mi pulgar apunta hacia afuera del tablero, mis dedos se enrollan en esta dirección, lo cual es la rotación positiva, que es en contra de las manecillas del reloj. Si mi pulgar va hacia adentro del tablero, entonces mis dedos se enrollan a favor de las manecillas del reloj, que significa una rotación negativa. ¿Perfecto? Entonces, por ejemplo, veamos este video. Veamos este video. Ese es el famoso spinner, ¿no? Entonces, noten que en este caso la rotación es un eje transversal al tablero, o normal al tablero, el cual la orientación está
hacia dentro del tablero. Es decir, tu pulgar tiene que estar en dirección hacia adentro del tablero para que tus dedos de la mano derecha se enrollen en la dirección de las manecillas del reloj. Es decir, que esto es una rotación negativa. Este spinner está rotando de manera negativa, digamos, en este marco de referencia. Perfecto. Entonces en este caso, aquí sería touch, ¿ok? El pulgar está apuntando hacia adentro del tablero. Y en general, bueno, pues si tengo un sistema con, pues, esta orientación, ¿verdad? Esto es X, Y, Z. Yo puedo suponer, por ejemplo, que mi sistema está rotando de tal manera que yo oriento los ejes de mi marco de referencia de tal suerte que el eje Z le pega al eje de rotación. ¿Ok? Y más aún, que la dirección de la rotación apunta en la dirección del eje Z positivo, por ejemplo, como está aquí en mi dibujo, fíjense. Aquí, para que el sistema rote, como lo estoy ilustrando en el dibujo, el pulgar tiene que apuntar hacia arriba para que los dedos se enrollen así, ¿perfecto? Entonces, ese es el escenario, ¿ok? Entonces, bueno, pues como ya ven, ya aparecieron algunas variables, ya aparecieron algunas letritas y la matemática ya está llegando poco a poco, ¿ok? Entonces, bueno, muy bien. Fíjense, como es un cuerpo rígido y esto rota, pues, en esta dirección, ¿cuál es el destino de este punto P? Bueno, pues el destino de este punto P, pues, es moverse así. Y como es un cuerpo rígido, el movimiento que va a realizar el punto P al rotar va a ser un círculo. Y es un círculo de radio la distancia del punto B al punto P. Entonces, este radio es constante. Perfecto, por hipótesis de cuerpo rígido. Y bueno, pues yo puedo tener una copia del plano XY aquí arriba, ¿verdad? Esto es X, esto es Y, y un vector, ¿verdad?, orientado aquí, bueno, va a tener una dirección dada por el ángulo que se forma entre el vector y el eje X positivo, como es usual en coordenadas polares. Y entonces este ángulo θ, que es exactamente el mismo de las coordenadas polares que hemos venido trabajando todo el curso, es exactamente el mismo ángulo. Y este otro ángulo φ es el ángulo que forma la posición del punto P relativo al eje Z. Y bueno, pues algunos ya lo estarán imaginando, sí, las coordenadas esféricas están aquí. Esto le llamamos el ángulo azimutal. Entonces quiero describir el movimiento de este punto P bajo esta rotación orientada de esta manera. Entonces esto rota en torno al eje Z. ¿Ok? Quiero describir este círculo. Muy bien, ¿cómo lo hago? Bueno, un poco de trigonometría. Entonces, el objetivo es la descripción del movimiento del punto P. ¿Perfecto? Lo cual ya lo vimos, es un círculo. Bueno, como ya lo dije, la posición del punto P referente a este marco de referencia inercial le voy a llamar R. Y como es un cuerpo rígido, este vector tiene magnitud constante. La magnitud de un vector, recuerden que significa, pues, quitarle la flecha, simplemente es R, ¿ok? Y pues un poco de trigonometría me dice que hay una relación entre la coordenada Z y esta magnitud R con coseno de φ, ¿verdad? Vean, aquí hay un triángulo rectángulo, aquí está el ángulo de 90 grados y esto que está aquí es φ. Entonces coseno de φ es igual al cateto adyacente, que es Z, entre la hipotenusa, que es R. Entonces coseno de φ es igual a Z sobre R, o bien que Z es igual a R coseno de φ. Y noten que ahora, si no me fijo en coseno, me fijo en seno ahora. Seno me dice cuánto vale el radio de este círculo que realiza el punto P al estar rotando. Entonces, este radio, que le voy a llamar la distancia del segmento BP. Entonces, seno de φ es igual al cateto opuesto. Eso es el cateto opuesto, ¿ok? Que es el radio de este círculo. Cateto opuesto entre hipotenusa. Entonces, seno de φ es igual a la longitud del segmento BP entre la hipotenusa, que es R, o bien, despejando a la longitud del segmento BP, es igual a R seno de φ, y esto es el radio del círculo que describe P al estar rotando
alrededor del eje X. ¿Perfecto? Muy bien, muy bien, muy bien. Ahora, ¿qué pasa ahora si me fijo en la proyección? Estoy repitiendo exactamente los mismos argumentos de las coordenadas esféricas, ¿verdad? ¿Qué pasa con este ángulo phi? Fíjense, si yo ya conozco esta distancia que está aquí, yo puedo conocer la proyección de este vector, ¿verdad? Del vector P medido desde B, ¿ok? Es decir, es el vector P relativo de B. Yo puedo medir la proyección de este vector sobre el eje X y la proyección de este vector sobre el eje Y. Y eso va a estar dado por funciones trigonométricas que involucran a este ángulo θ. Entonces ya sabemos, coseno de θ es igual a la coordenada X entre la hipotenusa. ¿Ok? Aquí hay otra vez triángulos. Este es el ángulo recto. ¿Ok? Ese es el ángulo recto. Este que está aquí es θ. ¿Ok? Entonces, coseno de θ es igual a X entre el radio del círculo y seno de θ es igual a Y, la coordenada Y entre el radio del círculo. O bien, despejando las coordenadas X y Y, bueno, pues tenemos estas dos cantidades y pues esto de aquí es, cierta manera, es la representación del vector en coordenadas esféricas. Es justamente eso, ¿ok? Entonces, bueno, pues entonces el vector R, bueno, pues va a ser R seno de phi, coseno de θ, R seno de phi, seno de θ, ¿verdad? Y R coseno de phi, ¿perfecto? Entonces, bueno, pero resulta que phi, para un cierto punto P dado, phi es constante, ¿ok? Si yo fijo a P, esto rota y hace un conito. Y este ángulo phi es constante. Y aquí se hace un conito, mírenlo. ¿Ok? Se hace un conito. ¿Ok? Se hace un conito aquí. Y este ángulo phi es constante. Entonces, para un P dado, phi es constante. ¿Ok? Y R es constante. Y eso va a ser importante porque ahorita vamos a derivar. Entonces, para un punto P dado, phi es constante. Y R es constante porque es cuerpo rígido. ¿Ok? Entonces, veamos, fíjense. R es constante, phi es constante, R constante, phi constante, R constante, phi constante. Esta posición, la posición del punto P, entonces, ¿de qué depende? La única variable, ¿verdad? La única letra que está viva es θ. Es la única letra que está viva. Entonces, R depende solamente de θ. Y como eso se está moviendo, θ es una función del tiempo. Esta función del tiempo es la variable angular o coordenada angular. Entonces, si tú das la coordenada angular, tú sabes dónde se encuentra el punto P para cualquier instante de tiempo t. ¿Ok? Otra vez, si yo sé cuánto vale θ en algún tiempo dado, todo lo que tengo que hacer es sustituir en esta expresión y con eso puedo ubicar la posición del punto P para cualquier instante de tiempo. ¿Ok? Entonces este punto P da vueltas, como les dije, genera aquí un cono, ¿verdad? Un cono de nieve, ¿ok? Vacío. Ok, muy bien. Entonces, veamos. Ok. A ver si alocó un poco esto. Ok. Perfecto. Entonces es importante describir esta coordenada angular. Para empezar, ¿cuáles son las unidades que tiene? Bueno, es adimensional. Vamos a llamarle radianes, ¿ok? Que las unidades de θ son radianes. Realmente decir radianes es lo mismo que decir adimensional. Que ojo, no es lo mismo decir que son grados, ¿ok? No es lo mismo. También definimos lo que es una revolución. Una revolución es una vuelta. Una vuelta es 2pi radianes, que equivale a 360 grados. Y bueno, pues ya de aquí pueden ustedes hacer las conversiones. Esta es la regla de conversión para convertir radianes en grados. ¿Ok? Y bueno, pues ya que tengo coordenada angular o posición angular o variable angular, pues
yo puedo definir entonces los cambios instantáneos en la posición angular. Y eso tiene todo el derecho a llamarse velocidad angular. Entonces, el cambio instantáneo de la posición angular se le llama velocidad angular. Y sus unidades van a ser radianes sobre segundo, que me dice qué tanto está cambiando, cuál es la razón de cambio de la posición angular con respecto del tiempo. Y si ya tenemos la velocidad angular, pues no nos detenemos ahí. Vamos por la aceleración angular, que es la derivada de la velocidad angular con respecto del tiempo, o es la segunda derivada de la posición angular con respecto del tiempo. Sus unidades, ¿verdad? Las unidades de esta aceleración angular, la cual noten que estamos denotando como alfa, pues son de radianes sobre segundo cuadrado. Perfecto. Entonces, teta lo utilizamos para denotar la coordenada angular. Omega, eso es una omega, no es una W, ¿ok? Luego lo tienden a confundir, ¿no? Eso es una omega, es letra griega. Omega lo usamos para describir la velocidad angular y alfa lo vamos a utilizar para describir la aceleración angular. Entonces tenemos ya las variables angulares. Es teta, omega y alfa, ¿correcto? Cuando digamos que queremos describir la cinemática angular de un cuerpo rígido, significa que tenemos que conocer estas tres variables angulares. Eso significa describir la cinemática angular de un cuerpo rígido, ¿ok? Significa conocer estas tres variables angulares. ¿Perfecto? Entonces, bueno, fíjense. Muy bien. Eso es con respecto a las variables angulares, ¿ok? Muy bien. Y por otro lado, bueno, pues el objetivo de todo esto, ¿verdad? Fue encontrar cuánto vale la posición del punto P en general. Y fíjense, esto no es una variable angular, fíjense, esto es una variable angular, pero R es una variable traslacional. Y la derivada de una variable traslacional, pues es otra variable traslacional, que en este caso la derivada de R va a ser la velocidad, que es la velocidad del punto P. ¿Cómo se está trasladando el punto P? Que sabemos que es un círculo, ¿okay? El círculo es un movimiento de traslación. Entonces, para conocer cuánto vale la velocidad del punto P, ¿verdad? En cualquier instante de tiempo t, lo que tenemos que hacer es derivar esta posición traslacional, y eso me da otra variable traslacional, que es la velocidad, es la velocidad tradicional. La velocidad, recuerden que recuerda la dirección instantánea del movimiento, o sea, instantáneamente me está diciendo hacia dónde se mueve el sistema. Y bueno, pues matemáticamente todo lo que tenemos que hacer es derivar. Recordemos que R es constante, phi es constante, la única variable que está viva es teta. Entonces, si yo derivo esta expresión, esto es constante, solo me queda la derivada de coseno. Pero la derivada de coseno es menos seno, su derivada, por la derivada de teta con respecto de t, es regla de la cadena. ¿Ok? Entonces me queda esta expresión. Del otro lado, en la siguiente componente me queda, esto es constante, sale de la derivada. Y solamente me queda la derivada de seno. La derivada de seno es coseno. ¿Ok? Por la regla de la cadena. Entonces me queda coseno por d de teta d de t. Y la tercer componente es 0, porque R es constante y phi es constante, lo cual significa que este movimiento está restringido a moverse en un plano y el punto P no se sale del plano. Por eso la componente z de la velocidad es 0. ¿Ok? Entonces este vector B vive en el mismo plano donde vive este círculo. ¿Ok?
otra vez, este vector B vive en el mismo plano donde vive este círculo de centro B, ¿ok? Y que es la trayectoria que realiza el punto P. Bueno, muy bien. Entonces, esto es la velocidad. Bueno, pues hay cosas que son factores comunes. Miren, por ejemplo, R seno de phi es un factor común. Lo saco, ¿verdad? D de teta, D de t también es un factor común, lo saco. Y solamente me queda este vector que está acá. Este vector es interesante, ¿verdad? Tiene geometría este vector. Este vector, su interpretación es que es un vector unitario. Y es el vector que me está diciendo cuál es la dirección. Es una dirección tangente. ¿Ok? Ese es un vector tangente, es un vector unitario. Y bueno, pues dependiendo del signo que tenga esa derivada, ¿verdad? Yo lo puedo comparar con B. Es decir, B tiene dos posibilidades, si se fijan. O sea, esta cosa puede rotar así y B puede apuntar hacia acá, esta dirección, o B puede apuntar en la otra dirección, ¿perfecto? Pero este vector que está aquí va a ser un vector tangente. Es un vector tangente que a su vez va a ser, pues, dado que tenemos una trayectoria circular, va a ser perpendicular al vector unitario radial. ¿Ok? Entonces, este vector tangente nos va a aparecer más veces en lo siguiente. Entonces, ¿cuál es la interpretación? Es un vector tangente a la trayectoria. ¿Perfecto? Es este vector tangente unitario. Entonces, bueno, si yo describo o reparafraseo esto en términos de las variables definidas previamente, yo sé que d de teta d de t es omega. Entonces, el vector B lo puedo escribir así. Y esto ya es un primer resultado importante. ¿Ok? Bueno, ¿cuánto vale la magnitud de este vector? Si se fijan, es un vector unitario porque seno cuadrado más coseno cuadrado es 1. Entonces, la magnitud de este vector, ¿verdad? Que es la rapidez, ¿verdad? La rapidez, que la letra B sin flecha, es R omega seno de phi por 1. Y eso es muy interesante. Este arreglo de letras es muy interesante porque deben de recordar que esto justamente tiene la forma de la magnitud de un producto cruz. Entonces la magnitud del producto cruz A cruz B es igual a magnitud de A por magnitud de B por el seno del ángulo entre A y B. Y es justamente lo que tenemos acá. Entonces fíjense, aquí parece que esto es phi vendrá siendo el ángulo que hay entre el vector R, que este surge como un vector R, pero eso implicaría una cosa muy interesante, que realmente omega, como lo definimos previamente, miren, aquí está, omega aquí originalmente no está definida como un vector, pero esta expresión que está acá sugiere que en realidad omega es un vector y que entonces B, el vector B, en realidad es el producto cruz de un vector R, que ya sabemos que es un vector, y este vector omega. Entonces, si omega es un vector, pues me falta saber algo, ¿no? Porque yo sé que la magnitud de omega, pues es la derivada de teta con respecto de t. Eso es una magnitud. Claro, por supuesto, aquí yo tendría que ponerle, para que eso sea una magnitud, ¿verdad? Ponerle aquí un valor absoluto, ¿perfecto? Porque esa derivada puede ser menor que 0, ¿verdad? Puede ser mayor que 0. ¿Okay? Entonces le pongo valor absoluto, no pasa nada. Pero en cualquier caso, esto solamente es su magnitud, ¿ok? Hasta un signo, eso es su magnitud. ¿Qué pasa con la dirección de omega? ¿De dónde sale la dirección de omega? ¿Se acuerdan que relacionamos el eje de rotación con la regla de la mano derecha? Pues eso es la respuesta. Que la dirección de omega, ¿verdad?, está dado en términos de la regla de la mano derecha. ¿Perfecto? Y bueno, pues, ¿cómo? Bueno, porque entonces voy a relacionar ahora, ¿verdad?, a omega la voy a relacionar con la rotación. ¿Cómo? Recuerden que la velocidad v,
la velocidad traslacional recuerda la dirección de la trayectoria de la partícula. Entonces, ¿qué tal si omega recuerda la dirección en la cual rota el sistema? ¿Ok? Entonces, B recuerda hacia dónde se mueve instantáneamente un punto. Entonces, omega va a recordar instantáneamente hacia dónde rota el sistema. Entonces, fíjense, ¿cómo lo vamos a trabajar? Miren, tengo mi sistema, ¿verdad? Tengo esta velocidad B, tengo aquí R, perfecto, y voy a suponer entonces que omega, de acuerdo a la regla de la mano derecha, miren mi pulgar, el pulgar apunta hacia arriba. El pulgar apuntando hacia arriba me está diciendo cómo rota el sistema. Entonces, a la dirección del pulgar, de acuerdo a cómo está rotando el sistema, el pulgar le va a heredar la dirección a omega. Es decir, que la regla de la mano derecha va a decir cuál es la dirección de omega, ¿ok? Y vamos a ver si esto funciona, y si lo va a hacer, ¿ok? Entonces, otra vez, ¿hacia dónde apunta omega? Apunta en la dirección del pulgar. ¿Y hacia dónde apunta el pulgar? Apunta de acuerdo a cómo está rotando el sistema, ¿ok? Entonces, si el sistema rota así, es porque el pulgar apunta hacia arriba. Y si el pulgar apunta hacia arriba, esto define la dirección de omega. Entonces ya está, porque miren, esto es omega, esto es R, y efectivamente este es el ángulo entre phi y R, que es lo que requiere esta expresión, que phi sea el ángulo entre R y omega. Bueno, hasta aquí todo está muy bien. Pero entonces, fíjense, la magnitud de un producto cruz no se acuerda del orden de los productos, ¿no? Es decir, la magnitud de A cruz B es igual a la magnitud de B cruz A. Son lo mismo, y aquí solo tengo la magnitud. Lo cual me dice que entonces tengo dos posibilidades. Que yo tenga R cruz omega o omega cruz R. Entonces yo tengo dos posibilidades. Entonces, ¿cuál es el arreglo correcto? ¿Ok? ¿Cuál es el arreglo correcto? O es R cruz omega o omega cruz R. Otra vez, ¿quién me dice la respuesta? Otra vez la regla de la mano derecha. Mira, suponte que es R cruz omega. ¿Ok? Si tengo R cruz omega, es decir que R es mi primer producto, ese es mi dedo índice. Omega es mi segundo producto, es mi dedo medio. Entonces el pulgar tendría que apuntar hacia arriba. ¿Ok? Pero si se fijan en esta imagen, fíjense, aquí yo tengo R. Esto sería mi dedo índice. Eso tienen que hacerlo, por favor, tienen que hacerlo ustedes. Este es el dedo índice. Este es mi dedo medio. Entonces, mi pulgar apunta en esta dirección. Eso me está diciendo entonces que R cruz omega no es B, es menos B. Entonces si yo hago el producto omega cruz R, omega entonces sería mi dedo índice. ¿Ok? Entonces a mi dedo índice le pongo omega y a mi dedo medio le pongo R, lo cual me diría, regresemos a la imagen acá, que ahora mi dedo índice sería este vector que está acá, y mi dedo medio sería R. Si ustedes hacen eso, y por favor hágalo en su casa, el producto cruz de estos dos me da B, que es este vector que está apuntando así. ¿Perfecto? Entonces, el producto correcto es omega cruz R. Y eso me lleva ya a una definición muy bonita, que es pues la parte central de este capítulo. Descubrir que la velocidad de la partícula o del punto P en rotación, ¿verdad?, es igual a omega cruz R. Es una expresión muy interesante porque está conectando
el mundo de las variables angulares con el mundo de las variables traslacionales. Entonces, esto recuerda rotaciones y esto recuerda traslaciones, y esta igualdad es una relación entre variables angulares vectoriales y variables traslacionales angulares a través de este producto. Bueno, si ya tenemos la velocidad, no terminamos aquí. Ahora quiero calcular su aceleración. Recuerden, ¿aceleración de quién? De P. Es la aceleración de P. Bueno, ¿qué es la aceleración? Pues es la derivada de la velocidad. Muy bien, derivo. Y es la derivada de un producto cruz. Bueno, pues sabemos, ¿verdad?, que la derivada de un producto cruz es, pues, por la regla de Leibniz, la derivada del primero cruz segundo más el primero cruz la derivada del segundo. Perfecto. Puesto que omega es la velocidad angular, pues su derivada tiene todo el derecho de llamarse aceleración angular. Y el hecho de que hayamos descubierto que omega en realidad es un vector, ¿verdad?, implica que entonces alfa, la aceleración angular, también es un vector. Entonces, aquí el hecho de que hayamos descubierto que omega es un vector implica que alfa también es un vector. ¿Cuál vector es? Pues su derivada. ¿Ok? Muy bien, entonces este que está aquí es alfa. Ese se repite, no pasa nada. Omega se repite, no pasa nada. Cruz, ¿quién es la derivada de la posición con respecto del tiempo? Pues es la velocidad. Ah, pero la velocidad la acabamos de encontrar. Mírenla, aquí está. Entonces este término que está acá lo sustituyo. Entonces en vez de B escribo omega cruz R. Entonces me queda este triple producto. ¿Ok? Entonces me queda omega cruz, paréntesis, omega cruz R. Hay que tener mucho cuidado con los paréntesis. ¿Ok? Hay que tener mucho cuidado y respetar. Recuerden que el producto cruz no es asociativo. Perfecto. Entonces primero hay que realizar este producto y el resultado lo multiplicamos por este otro vector. Perfecto. Bien, muy bien. Lo que sí podemos hacer es utilizar, por ejemplo, esta identidad del producto cruz. Entonces resulta que omega cruz paréntesis, omega cruz R, cierro paréntesis, es igual a esto. Es decir, es un producto punto, ¿verdad? Producto punto, y me queda esto que está acá. Y esto va a ser interesante porque si omega, por ejemplo, como en el caso del spinner, ¿no?, omega, por ejemplo, sería punto o sería tache y la posición es así, entonces hay casos, y eso va a ocurrir en el caso donde voy a tener rotación en un plano, que estos dos vectores pueden ser ortogonales y esta cosa es cero. ¿Ok? Entonces sí es útil, ¿verdad? Entonces, bueno, pues en términos de esta identidad, la aceleración del punto P, la aceleración del punto P se puede escribir así. Este término lo reescribo como tal y esto lo reescribo así en virtud de esta identidad. Perfecto. En nuestro caso, omega apunta en esta dirección, que es z positivo. Entonces omega tiene que ser omega k. Perfecto. Entonces en nuestro caso, que no es el caso general, matemáticamente hablando, pero es el caso que nos interesa en este curso, omega es igual a omega k unitario. Pero omega es teta punto. No sé si lo mencioné, pero el punto se reserva para las derivadas con respecto del tiempo. Perfecto. De tal manera que si yo derivo teta punto, pues eso es teta 2 puntos. Que como es el caso, miren. Entonces omega es igual a omega k, pero omega es teta punto, que es teta punto significa la derivada de teta con respecto del tiempo. Y la aceleración no es otra cosa más que la derivada del vector velocidad angular con respecto del tiempo. Entonces tengo que derivar este. Este vector es constante, ¿ok? K es un vector constante, entonces sale de la derivada. Solo tengo que derivar teta punto. Pero la derivada de teta punto, pues es teta 2 puntos, que significa la segunda derivada de teta con respecto del tiempo. Muy bien.